La tierra es un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Entonces, bueno, oficialmente queremos darles la bienvenida a este seminario, a este nuevo sábado que nos acompaña, lleno de grandes experiencias. Y pues para iniciar, aquí está mi mochila, una vez más, la mochila de Chisua, que está además contenida de grandes saberes, hoy acompañada de saberes de maestras de educación inicial, que justamente en esos años hoy nos van a inspirar y nos van a contar también acerca de sus experiencias. Entonces, quiero saludar a Marcela. Marcela, ¿estás por allí? Bueno, para iniciar entonces quiero compartirles antes un pequeño texto, antes de pues entrar ya en calor y conocer quiénes son nuestras grandes invitadas. Y es un texto que dice, entre los africanos cuando un narrador llega al final de un cuento, pone su palma en el suelo y dice, aquí dejo mi historia para que otro la lleve. Cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez. Así se abrazan quien habla y quien escucha, en un juego que siempre recomienza y que tiene como principio conductor el deseo de encontrarnos alguna vez completos en las palabras que leemos o escribimos. Y justamente desde esa invitación es que hoy queremos darles como ese lugar, ¿no? Aquí hay una historia que se sigue tejiendo y es una historia donde cada uno ha venido contando su experiencia, esas preguntas también que le acontecen allí en ese territorio escolar. Y hoy dos maestras nos van a empezar a contar cómo nace su historia, cómo se abraza y cómo nosotros aquí escuchando vamos a empezar también a abrazar ese juego de palabras. En ese orden de ideas, entonces, quiero presentarles a nuestra primera ponente del día de hoy. Hoy nos acompañan las dos desde Colombia, olor a café colombiano. Y ella se llama Lina Fernanda Sánchez Casino. Es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es además miembro investigadora de la Red Chisua e integrante del Grupo PAD Colombia. Y hoy nos acompaña con una experiencia que se titula Más allá del aula, reflexión docente desde la creación de contenido audiovisual para la infancia. Serie audiovisual Viajemos por Colombia desde casa. Entonces, querida Lina, bienvenida a este espacio. Te entrego la mochila y pues el tiempo es tuyo. Adelante. Bueno, yo aquí también te recibo con mi mochila. Espero que el día de hoy podamos tejer, pues, entre todos este conocimiento, poder aportar yo un nudito más a este tejido que venimos teniendo cada sábado, ¿no? El día de hoy la experiencia que les vengo a presentar, pues, es una experiencia que ha significado mucho en este tiempo, particularmente de pandemia y de aislamiento para mí. Ha sido un proyecto que me ha convocado y me ha llevado a distintas reflexiones, ha tocado distintas fibras de mi ser como maestra y digamos que surge precisamente en este contexto de estos cambios, ¿no? La ponencia que les presento el día de hoy se llama Más allá del aula, reflexión docente desde la creación de contenido audiovisual, precisamente como lo estaba diciendo Tatiana. ¿Por qué más allá del aula? Porque me cambió la perspectiva de mi territorio aula. Ya mi territorio aula se convirtió en un aula expandida, le decía yo a un compañero, y no es simplemente el salón de clases, ¿no? Sino es mucho más, ya se convirtió en algo mucho más que eso. Si puedes avanzar, Tadi, porfa. Bueno. Entonces, esta experiencia inicia, digamos, como la presentación que les hago hoy es a través de ciclos de reflexión, digamos, retomando un poco a Kemis y McTaggart, para iniciar, digamos, todo este proceso de la planeación, bueno, y todo lo que ellos, digamos, refieren con respecto a la práctica de aula, ¿no? En mi primer ciclo, digamos, yo lo titulé Mirando el mapa, ¿no? Empezamos todo este proceso de la pandemia y demás con pues muchas incertidumbres, ¿no? Muchas
preguntas que teníamos con respecto a lo que iba a pasar. De hecho, al iniciar esto solo pensábamos que iban a ser 2 semanas y pues ya estamos donde estamos. Entonces, en un primer momento, Secretaría de Educación a través del IDEP nos convoca a las redes a participar en un proceso de creación de contenido audiovisual a través de el proyecto Profes en Acción, convocatoria a la cual las maestras de la red Chisua, particularmente ciclo inicial, claro que nosotros digamos que vamos hasta quinto de primaria, pues asistimos, decidimos participar en ella. Esta convocatoria pues se da el 16 de marzo frente pues a todas estas dinámicas. De forma inicial, nosotras que pensamos que íbamos a hacer algunas grabaciones en los estudios del IDEP, situación que no se dio, por lo cual pues iniciamos a hacer nuestras propias planeaciones y grabaciones de nuestro contenido audiovisual en casa. Ya en un segundo momento pues se da ese inicio de grabaciones, pues como ya lo menciono, debido a la imposibilidad pues de salir y porque ya tenemos una etapa de confinamiento. Lo cual conlleva muchos retos, debo decirlo de forma inicial, porque primero fue el reto de tenernos que enfrentar a dispositivos que de cierta forma eran desconocidos pues lo digo personalmente para mí, no hago mucho uso de la grabación en aula, usualmente pues no tenía como esta práctica, ¿no? Entonces ya inicio todo este proceso y pues tampoco tenía un equipo muy tecnológico para iniciar mis grabaciones, entonces empieza todo un aprendizaje de cómo hacerlo, a través de qué programa, cuál era la mejor forma de hacer las tomas, qué luz debía usarse en cada grabación, entonces empieza todo un aprendizaje de igual forma. Ya en un tercer momento, pues empieza toda la planeación, o sea, todo el hecho de el mismo contenido en torno pues a nuestro territorio, a nuestra Colombia. Nosotras como maestras somos 12 maestras, un equipo de editor de 4 personas, 14 niños que son los que nos apoyan en nuestras grabaciones y pues iniciamos todo este proceso. Todas las maestras, las 12 maestras, pertenecemos a 7 colegios de nuestra Bogotá. Y también hay maestras dentro de esas 12 maestras que pertenecen a universidades, a 3 universidades específicamente. Entonces, iniciamos todo este proceso de la planeación en torno a nuestro territorio, a la diversidad que tenemos en el mismo, y tenemos en cuenta pues nuestras bases curriculares y lineamiento pedagógico, pues emanados por Ministerio de Educación y por Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, en torno a ellas es que empezamos a hacer toda esta propuesta. Ya para un segundo ciclo de reflexión, entonces, es cuando empezamos, yo lo llamé, iniciamos el viaje. Entonces empezamos a concebir en nuestra cabeza, bueno, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a iniciar. Entonces, la serie hasta este momento tiene 19 capítulos, los cuales se iniciaron, digamos, del capítulo 1 al 5, se inició con unos capítulos dedicados a cada una de las regiones, donde proponíamos a los niños reconocer esos territorios, reconocer las costumbres y particularidades de cada uno de ellos, los invitábamos también a realizar ciertas canciones, movimientos. La serie, digamos, tiene esa particularidad, ¿no? Cada una de nosotras pone su granito de arena y imprime su estilo en la serie, desde cada una de sus potencialidades también. Entonces tenemos una sección que se llama Mover el Cuerpo, entonces está la profesora Verónica pues enseñándonos a los niños y a nosotras mismas también a movernos, está la profesora Karen con su serie con su sección de momento creativo, entonces ella hace una serie también de propuestas artísticas y de propuestas desde la creación con los niños y las niñas, entonces ahí también retomamos cada una de las regiones. Ya los capítulos del 7 al 10, entonces ya empezamos a hacer un reconocimiento a nuestra ruralidad y a nuestros saberes ancestrales y de esos lugares, digamos, a los que no
no tenemos mucho acceso y no teníamos mucho acceso en el momento en que inició todo esto. Entonces empezamos a convocar también, allí es donde, digamos, protagoniza mucho la profesora Mariela, porque ella es una líder campesina, es profesora del sector rural, entonces empezamos a tener todo este proceso desde allí. Ya los capítulos 6, 11, 12 y 14 son, digamos, algunos episodios especiales donde convocamos cabe aclarar que en estos capítulos los niños que son participantes hacen algo que se llama NotiKids La Mochila, que es donde ellos dirigen el programa. Digamos que ahí damos la voz a los niños y las niñas y ellos hacen todo esa puesta en escena de sus saberes, de su lenguaje también. Entonces ellos son los que participan en esta propuesta. Allí pues los capítulos especiales están dedicados a los abuelos, a los trabajadores de los colegios, a los rectores, orientadores. Entonces empezamos a hacer, digamos, también ese reconocimiento del territorio escolar a partir de los niños y las niñas. Ya los capítulos 13, 15, 17, 18 y 19, pues hacen reconocimiento a esas fechas especiales que celebramos y conmemoramos siempre en nuestro país y a dar una explicación a nuestros niños y niñas y también desde la voz de los niños por qué se dan estas celebraciones, a qué convocan las mismas, qué cosas especiales podemos hacer en estas fechas y demás. Partiendo, digamos, de esa premisa de reconocer los territorios, los capítulos para nosotros han significado situaciones muy especiales, o sea, entre nosotras mismas y entre los mismos niños, el conocer que hay otros lugares en nuestra ciudad donde hay ruralidad, por ejemplo, la profesora Mariela explicándonos todo esto, también reconocer que el mismo cuerpo de nosotros es un territorio que también debemos conocer desde la sección de mover el cuerpo, reconocer que es importante también tener en cuenta al otro desde la sección, digamos, que yo realizo con mi hijo, que se llama Consejos Importantes. Entonces también hemos empezado a tener una serie de reconocimientos y de situar el aprendizaje, ¿no?, en cada uno de los espacios. Si puedes avanzar, Tadi. Ya en el tercer ciclo de reflexión, digamos que nosotras empezamos, yo lo titulé Observando el paisaje de posibilidades, entonces ya empezamos también a hacer unas reflexiones desde los mismos referentes teóricos que venimos teniendo dentro de esta práctica, dentro de nuestra misma serie. Entonces reconocemos que en nuestra serie hay digamos, un referente fuerte que es las pedagogías para la paz. Pues nuestra propuesta se enmarca en ese reconocimiento del territorio, ¿no?, y en los ejercicios de reconstrucción de memoria colectiva y la propia. Entonces los niños y las niñas empiezan a reconocer que es muy importante recordar y rememorar algunas fechas importantes. Los niños y nosotras mismas, por ejemplo, en mi caso particular, empiezo a reconocer la importancia de traer lo ancestral al aula, desde también el proyecto que realizan la profesora Tadiana, Joana y Flor, desde esos tejidos, desde ese pensar ancestral que es tan importante y que de pronto a veces en el aula no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, recuperar todo eso es muy importante. También, digamos que para mí uno de los capítulos que partió digamos, la serie en dos, para mí particularmente, fue el de los abuelos. Entonces, fue también poder traer esas memorias de esos ancestros de nosotros, de nuestros niños, y que ellos pudieran venir a enseñarles a ellos cómo sembrar, cómo realizar ciertos trabajos de casa. Entonces también genera esa unión y ese reconocer que nuestra aula también puede ser un territorio diferente, un territorio constructor de eso que a veces es invisible, pero que podemos hacerlo, ¿no?, que es la misma paz. Nuestro currículo, pues también tenemos en cuenta el currículo transversal, porque pues hay un aprendizaje situado en cada uno de los territorios que hemos abordado, y también se convierte, digamos, este currículo en una acción investigada, ¿no? Para en todo momento, digamos, cuando el equipo de guionistas se piensa cada uno de los capítulos,
pues nosotros tenemos que entrar a investigar los temas que proponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguno de los capítulos nos tocó investigar con mi hijo el círculo de la palabra y poder, digamos, hacer todo un reconocimiento de una práctica que tal vez para nosotros pues no era tan cercana. También, entonces, esto hace evidenciar que el currículo y que el mismo aprendizaje es vivo, ¿no? Que no se queda solo estancado en el maestro y en una sola persona, sino que los niños también han empezado a hacer y apropiar este conocimiento. Y pues los sujetos, en este caso los niños, las familias, y nosotras mismas como maestras hemos entendido que hacemos parte de cada uno de esos aprendizajes, ¿no? Entonces es allí donde estos aprendizajes nos atraviesan y empiezan a cambiar un poco nuestra manera, o en particularmente mi manera de pensar el currículo como tal en aula. Si puedes avanzar, Tadi, por fin. También pues entonces empezamos a mirar que aquello a lo que le teníamos un poquito de miedo, o lo digo particularmente, como es el uso, digamos, de tecnologías en aula, porque pues, digamos, yo trabajo con niños de 4 años, entonces decirle a un papá en algún tiempo, pues para mí eso era terrible, decirle al papá, deje que el niño utilice el celular, ¿no? Deje que el niño se acerque a un dispositivo, porque yo decía, no, pues esta edad pues no se puede, pero la pandemia pues nos llevó a esto, ¿no? A que teníamos que empezar a ver estas nuevas tecnologías, y esto me lo hizo ver, y le agradezco mucho a la profesora Karen Martínez en el último taller que tuvimos, porque esto me lo hizo ver ella, ¿no? O sea, a veces instrumentalizamos un poco estos objetos y no les damos la relevancia que tienen dentro del aula. Entonces empezamos nosotras a ver desde las TIC, tecnologías de la comunicación, las TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y las TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación, que es posible que estas tecnologías entren a ser parte de un aliado del maestro, no que sean el enemigo número 1 del maestro, sino que pueden llegar a ser un aliado, ¿sí? En la forma también en la que concebimos estas herramientas, en que concebimos el uso del Internet, en que concebimos el uso de YouTube como tal. Particularmente debo decir que cuando yo recibí este año a estos niños, los niños digamos, aquí en Colombia, casi que están institucionalizados desde los 6 meses, o sea, están en una institución donde se les ofrece algún cuidado, alguna protección, a cargo pues de maestras y de profesionales en la materia, de casi desde los 6 meses. Entonces, lo que yo me encontraba con estos niños era que fácil, yo les podía poner YouTube toda la tarde con todas las rondas que habían en YouTube, y ellos se podían quedar sentados, quietos, y allí estaban. Entonces, digamos que ese también era mi reñir con este tipo de contenidos, mi reñir con este tipo de contenidos que hay en YouTube, pero nos encontramos con que las maestras también podemos generar ese tipo de contenidos, ¿no? Para los niños, para la primera infancia y para, pues de ahí en adelante, porque tenemos en nuestro grupo de nuestros niños que nos ayudan, tenemos también adolescentes. Entonces, ha sido para nosotras también, o para mí particularmente, muy significativo el entender que es necesario hacer eso. Y también la comunicación como un hecho social. La propuesta, y eso es, digamos, la mayor reflexión que también he tenido, es que a veces nuestro deber como maestros es darle voz o potenciar la voz a los que no la tienen. A nuestra aula, llamo aula y territorio el mismo programa de Viajemos por Colombia desde casa, porque esa es ahora mi aula. Hemos convocado diferentes personas de nuestra comunidad, que hacen parte de nuestra comunidad, es decir, abuelos, madres de familia, que por supuesto hoy me acompaña una madre de familia de mi aula, que ha participado pues activamente del proceso. Aquí también han llegado a nuestra aula de Viajemos por Colombia desde casa, han llegado el personal que trabaja en los colegios, los vigilantes, las señoras que hacen todo lo de servicios generales en los colegios, el policía, el médico. Entonces es entender que la escuela es de todos, ¿no? Es de
la sociedad en general, no es de uso exclusivo de algunos, sino es de todos y todos concurrimos ahí porque allí concurre la vida. Entonces, darle voz a ellos que pues nunca, casi nunca están en el aula para que, por ejemplo, esta semana tuvimos el capítulo de mascotas, entonces en esta semana fueron, digamos, las mascotas las que tuvieron la presencia allí. Entonces, llevar algo que usualmente no llevamos al aula, para mí ha sido una novedad y potenciar esa voz de los niños. Digamos que ellos se han empoderado, los niños que participan y los niños que envían sus videos se empoderan de tal forma que ellos hablan con mucha facilidad, se expresan con mucha fluidez porque ya tomaron y entendieron que estos conocimientos y esto que estamos haciendo es de ellos y es para ellos y está hecho por ellos, ¿sí? Entonces democratizamos un poco el hecho de comunicar en el aula. Entonces la comunicación no solo es mía, sino también es de mis estudiantes. Si puedes avanzar, Taddy. Por favor, gracias. Ya en el ciclo 4 yo lo llamo ya pensando en el viaje, ¿no? Porque en algún momento también estuvimos en otra ponencia o en otro espacio donde nos preguntaron, bueno, ¿y qué va a pasar con la serie post pandemia? ¿No? La serie surgió en la pandemia, pero ¿qué va a pasar con la serie post pandemia? Entonces también me senté a pensar y a reflexionar, no, pues la serie no puede terminar cuando se termine todo esto, sino la serie se debe potenciar, ¿no? Y entonces, porque desde aquí hemos generado una serie de reflexiones y una serie de espacios que antes, digamos, era muy difícil encontrar, ¿no? Desde los niños y las niñas. Entonces, primero, la primera reflexión en la que llego es que hay unos vínculos que se generaron en el proceso. Como bien yo lo señalaba al principio, nos acompañan 14 niños. Estos niños son nuestros hijos e hijas. Por lo general, el hijo y la hija del maestro es el que ayuda, ¿no? Casi siempre nosotros, ayúdame a recortar, ayúdame a hacer la presentación, porque por lo general a veces uno no es tan habilidoso en todas estas cosas. En este caso, pues, nuestros hijos han sido como ese apoyo, pero además de eso, ellos también han sido propositivos en este espacio. Entonces, por ejemplo, mi hijo me dice, no, mamá, no me tomes así porque esta toma no va a quedar bien, necesito que salga esto acá, y si decimos esto, yo voy a cambiar esta palabra porque esto no lo entiendo mucho. Entonces se empezaron a generar ciertos vínculos y ciertos procesos. Entonces el aprendizaje también encuentro que se hizo muy tú a tú, o sea, muy de pares cuando hacemos los videos. Y de hecho él hoy me señalaba, mamá, ¿y cuándo ya nos toca volver a grabar? Porque ya nos toca volver a hacer videos. Entonces es ese vínculo también que se genera con la serie, pero también con los padres de familia también que han enviado videos, y los abuelos que han enviado videos han hecho una serie de vínculos también en el proceso, ¿no? Debo decir que, como vuelvo y lo señalo en el capítulo de los abuelos, mi papá y mi mamá lo vieron, ¿no? Y cuando ellos vieron que se hacía como un sembrado y que la huerta y demás, ellos decidieron enviar video también, expresando que ellos también tienen su huerta y ellos también hacen, digamos, algo con respecto al tema. Entonces, también fue ese estar desde otra óptica, ¿no? El abrir las puertas de mi aula y de nuestra aula en general hizo que esto se expandiera y generara vínculos diferentes, ¿no? Con la escuela y con el aula misma. El docente, pues, situado en la sociedad, ¿sí? Yo hago parte de una sociedad a la que de cierta forma me debo y tengo que ir como entregándole y también escuchando. De cierta forma eso es lo que hemos venido haciendo en la serie. También hemos tenido, como les dije, participación de distintas personas dentro de la comunidad educativa que pues casi nunca escuchamos. Al vigilante, pues, por lo general casi nunca lo escuchamos, a la persona de seguridad casi nunca la escuchamos, pero tuvimos un capítulo donde se abrieron los micrófonos para ellos porque pues por lo general nosotros obviamos a esas personas dentro de nuestra aula. Entonces es entender que la sociedad también hace parte de mi aula. Generación de contenidos distintos para la primera infancia, vuelvo y reitero, o sea, para mí era muy importante y es muy importante en este momento entender todo lo que se está generando en torno a la serie. El contenido es totalmente distinto, no está mediado por, digamos, contenidos muy, ya como muy
que están muy enraizados en la misma maestra de primera infancia, que es Mickey Mouse, bueno, Disney y demás, sino esto trae otro tipo de cosas, reconoce la ancestralidad, reconoce las lenguas muiscas, reconoce otros territorios de nuestro país. Entonces es tan importante que los niños desde su casa, porque precisamente no pueden salir de ella, puedan conocer a otros sin conocerlos. De hecho, nosotras hasta el momento, las profesoras, las 12 maestras que participamos, yo solo conozco a la profesora Ana Briceff, o sea, porque fue mi maestra de universidad, pero yo no me conozco con ninguna de mis compañeras. Sin embargo, se han generado vínculos y hemos generado unos lazos que han sido muy importantes y que han hecho que la serie esté como esté, ¿no? Entonces, eso para aclararles que el contenido ha hecho que nosotras nos unamos de manera distinta. He reconocido también potencialidades enormes en mis compañeras y me han enseñado bastante. La profesora Gloria, la profesora Verónica, la profesora Nidia, todas las profesoras han hecho algo y han aportado algo diferente a mi práctica. La importancia de esos procesos ancestrales y de memoria, ¿no? Reconocer que los niños vienen, todos los niños que confluyen en nuestras aulas son distintos y diversos, vienen de distintos territorios, algunos también vienen de zonas apartadas de nuestro país y también son niños que son extranjeros. Entonces, reconocer que ellos también son territorio vivo y conocimiento vivo y que pueden hacer parte del aula, para mí eso ha sido también súper importante. Y el cambio del pensamiento del docente, mi pensamiento ha cambiado totalmente desde ese momento, tanto que en este momento, como ya lo decía, considero que como la serie tiene que trascender ya a través del taller que precisé que dio la profesora Karen Martínez de podcast, ya nos estamos pensando, bueno, pues la serie también tiene que trascender a otros lugares y difundirla de tal forma que también puedan escucharla por medio de dispositivos celulares sin necesidad pues que tengan internet, ¿no? Porque también nos hacían esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que los niños que no tienen internet puedan acceder a ella? Entonces nosotros hemos hecho también una serie de estrategias para que la serie llegue a los niños y las niñas. Entonces, digamos que para concluir la presentación, este proceso de toda la creación de contenido audiovisual, desde el video hasta el podcast, me ha hecho entender que el aula no solo son nuestras cuatro paredes, ni nuestras sillas y mesas, sino que va mucho más allá. Nuestras aulas son nuestros niños, nuestras aulas son las familias de esos niños, nuestras aulas son nuestras mismas familias, ¿sí? Porque pues la pandemia hizo que nuestra aula se abriera hasta nuestra misma casa, ¿no? Ya nuestra aula es nuestra casa, no salimos de allí. Yo, de hecho, ya conozco, digamos, los hogares de Tadiana, de la profesora Ana Bristet, sin salir de acá, ¿sí? Y de los mismos niños. Eso también me ha hecho darme cuenta de las realidades en las que viven nuestros niños y niñas, que a veces cuando estamos dentro del aula no conocemos, ¿no? Son desconocidas para nosotros, porque pues cuando los niños nos envían el video, ya sabemos cómo, nos damos una idea de cómo es la casa del niño, con qué personas vive, que más o menos cómo podría ser su rutina en casa. A veces uno quisiera decir y hace la reflexión, ¿cómo vivirá este niño? O sea, llega el niño al aula y ¿qué hará este niño en su día a día? ¿Cómo vivirá? ¿Quiénes estarán con él? Entonces, la pandemia también ha permitido todo esto y la serie, digamos, ha permitido que los niños y las niñas también reconozcan a otros y se reconozcan a sí mismos dentro de digamos, esas dinámicas diferentes, ¿no? Es eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lina, por todos sus aportes. De verdad que han sido esenciales y fundamentales en el encuentro de hoy. También saludar a la mamita Viviana Marcela Fonseca Castellanos, que como usted lo mencionaba, es una de las mamitas de su grupo de estudiantes y que nos está acompañando en esta tarde de seminario. Invitar a los maestros y maestras que nos acompañan a consignar sus preguntas, sus inquietudes a través del chat, e invitar a la maestra Lina Sánchez a que lo pueda revisar.
Creo que ha tocado la maestra Lina pues muchos aspectos esenciales, pero quisiera como resaltar uno que tiene que ver como con ese aspecto de las ciudadanías mundiales que nos hablan los objetivos del milenio y los cuales no pueden ser posibles si no se hace primero como un ejercicio de esa ciudadanía nacional en torno a la incorporación de varios sujetos, pero también la mirada un poco diferente de la escuela, vista no como el espacio físico, sino como ese escenario de aprendizaje. ¿Y cómo han articulado ustedes ese trabajo como equipo de maestras y cómo han incorporado a otros miembros de la familia como los abuelos, como los padres, como los mismos estudiantes que a veces, digamos, como maestros de secundaria, decimos un poco por qué no participan, pero es porque no se han generado esos espacios de participación desde la primera infancia? Entonces, maravilloso. Tadi, te doy la palabra. Muchas gracias, Diana. Bueno, entonces después de esta inspiradora experiencia, especialmente desde la voz de Lina, de lo que le ha implicado a ella, ¿no? También transformarse, ser parte de otro espacio, pues vamos a seguirnos inspirando con otra maestra de educación inicial. Ella es Nidia Cristina Martínez Venegas, licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación Pontificia Universidad Javeriana, especialista en multimedia educativa de la Fundación Los Libertadores, es docente de Educación Inicial de la Secretaría de Educación en la IED República de Panamá, docente universitaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, maestra e investigadora de la Red Chiso. Y hoy nos va a hablar acerca de un tema muy especial, la pedagogía del amor, justamente en tiempos de pandemia con primera infancia. Maestra Nidia, adelante, el tiempo es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí cuando dijeron café colombiano, yo me hice mi tinto. Entonces, los invito, como dice Tadadiana, vamos a hacer esta conversa. ¿Listo? Entonces, tómense su tintico, su bebida favorita para que me acompañen en esta apuesta. Voy a presentarles aquí lo que alisté. Bueno, entonces, gracias a Diana por esta presentación. Además de todo eso que compartió la profeta Diana, también soy mamá de Mateo y de Juan Camilo, chicos que me resignifican la vida. He titulado esta presentación La pedagogía del amor, envite en tiempos de pandemia con primera infancia. ¿Por qué la pedagogía del amor? Estamos aquí pensándonos en quiénes, dónde y cómo sería esa pedagogía del amor. Entonces, realizo o establezco 3 categorías. Una que tiene que ver como, desde Fals Borden nos habla de los sujetos sentipensantes. Yo hablo de los sujetos senticorpopensantes. Una segunda categoría que la he denominado ambientes. Ambientes en lo físico, ambientes en lo virtual, ambientes en lo relacional, que se nos vuelven espacios vitales desde Maturana. Y la tercera categoría es que construimos historia desde los tejidos y los envites. ¿Qué son los envites? Los envites nos hablan de unas apuestas, unos desafíos, unos retos, unos impulsos que nos permiten jugárnosla en este tiempo. Esta es la escuela de la cual hago yo parte, se llama Colegio República de Panamá, aquí en Colombia, en Bogotá. Tiene jornada única, está ubicada en Barrios Unidos, tenemos 3 sedes, la sede A, donde están pues, los grandes, desde cuarto de primaria hasta bachillerato, hasta 11, la sede B, que es donde están los niños de preescolar, donde yo soy maestra de los niños de 4 años de jardín, y la sede C, que están los niños de primaria hasta tercero. Allí pues hay un PI que es el desarrollo del talento humano con énfasis en informática, operación turística local y el español escrito para sordos. Bueno, cuando hablamos de los sujetos senticorpopensantes, creo que la pedagogía del amor es una pedagogía disruptiva, que rompe con ese esquema, con esa
mirada tan fría y vertical de la escuela tradicional. En la medida que no es por asistencialismo, no es caridad, no es ternura, porque siempre pensamos o remitimos el término del amor a que estamos hablando a solo el afecto, ¿sí? Alguien decía que las emociones nunca están ausentes y que las emociones nos permiten también pensar, ubicarnos, situarnos en esos escenarios. Está dada desde el oficio del maestro por una pasión y un compromiso de los niños y padres también por tejer sentidos dados desde el interés común que representan nuestros niños y niñas. En este ejercicio de ser sujetos corpopensantes están todos, está los padres de familia que han participado y se han integrado de estas propuestas en pandemia, especialmente se han visibilizado más ese interés común que compartimos, que son los procesos de los niños y las niñas, y están nuestros niños y nuestras niñas que finalmente dentro del escenario de la escuela debe interesarnos que sean felices, que quieran estar, que quieran asombrarse, que quieran hacer parte de un territorio. Y está pues el maestro, que está en ese ejercicio de respuesta, de reflexión, de acciones y que se la juega con todo. Es una apuesta, esta pedagogía del amor es una apuesta por humanizar la educación. Dentro de ese ejercicio de reconocernos como sujetos importantes, valiosos dentro de la escuela, se establecen unas estrategias pedagógicas en tejido con familias y niños. Entonces hacemos unas guías orientadoras diseñadas tipo calendario. Entonces las trabajamos cada 15 días con nuestros niños, las establecemos para cada 15 días. Inicialmente arrancamos colocando pues actividades, canciones, recursos que les permitiera a ellos trabajar alrededor de lo que estaba diseñado en el currículo que teníamos. Después ahorita les comento los cambios que también dentro de esas estrategias han sido necesarias pensarlas, porque definitivamente nosotras trabajamos desde la integralidad, entonces no es que hoy voy a hacer la actividad de matemáticas, sino ese juego matemático está relacionado con la oralidad, está relacionado con mi cuerpo, está relacionado, como lo diría Dewey, manos, cabeza y corazón. Entonces, a lo largo de estos 6 meses de pandemia, ¿qué ha pasado? Se han ido ajustando las guías. Inicialmente, como les decía, se hicieron desde los indicadores de logro y desde el diseño curricular que se tenía, pero ya después fueron cambiando a pensar en esos procesos de desarrollo que queríamos, primero que los niños los fortalecieran, los vivenciaran, pero que también los padres de familia se dieran cuenta de cuál es ese ejercicio que hacemos como maestros en escuela inicial. Entonces, pues que respondemos al lenguaje, sus expresiones, los procesos lógico-matemáticos, pero también en esa construcción del etos, lo llamo yo, pero es ese proceso de construcción en colectivo y con otros, y pues necesariamente el cuerpo como vehículo importante del sujeto. En palabras de Álvaro Restrepo, el director del Colegio El Cuerpo, él nos dice que el cuerpo es el patrimonio del ser humano. Entonces, por eso me parece valioso esa categoría. ¿Cómo hemos trabajado esas guías? Las hemos trabajado por correo, por WhatsApp, por Messenger, hemos trabajado por vía telefónica, tratando de atender tanto a los niños con conectividad como sin conectividad. También aportamos desde ahí a situarlas, ubicarlas en un bloque que se estableció el colegio y las vamos nutriendo, vamos alimentando ese blog con esas guías, hacemos resúmenes para los niños que de pronto no han podido acceder en algún momento y hacemos esos resúmenes que les permita, no con la idea de adelantarse, porque yo creo fielmente que los niños no se han perdido de nada más, sino del encuentro, pero no se han perdido de que, dejó de aprender alguna asignatura porque dejó de ir a la escuela. Creo que en este tiempo de pandemia nos la hemos jugado para que sea
sea significativo eso que hemos organizado, pensado para ellos y que las familias y los niños han respondido. También se elaboraron pues unas guías para los niños sin conectividad, donde se hacen unas descripciones de qué actividades pueden hacer ellos, y pues se hace un trabajo de estrategia Aprende en Casa, Toca tu Puerta, que es una estrategia a nivel Bogotá, pero nosotros con esos niños, además, porque se trasladan de pronto de barrio, de ciudad, entonces los llamamos telefónicamente y les vamos contando. Bueno, estos niños nos demandan más tiempito porque nosotros los vamos llamando en la semana 2 o 3 veces para preguntarles cómo están, les hacemos una actividad vía telefónica en los tiempos que logremos acordar con los padres. Bueno, en la segunda categoría, que son los ambientes o espacios vitales, es finalmente cómo logramos establecer un vínculo y una conexión a través del encuentro que permite hilar los sentidos desde lo dialógico. Entonces, cuando nosotros comenzamos todo este tema de la pandemia, empezamos a ver, bueno, y cómo me encuentro con los niños, qué es lo significativo de ese encuentro. ¿Qué priorizamos en el aula? Y pues definitivamente para preescolar especialmente creo que es ese encuentro cargado de conexión, de vínculo, de que con nuestro cuerpo, con lo que somos, con lo que yo quiero expresarles, trabajar con ellos, ellos necesariamente se establece un diálogo desde el afecto, desde el respeto por el otro, desde lograr construir unos niveles de confianza. Esto es lo que se anida, por ejemplo, en el blog para que los papás puedan acceder. Está pues nuestra serie, yo también hago parte de la red Chisua, y en esta red pues hicimos este material de Viajemos por Colombia, Viajemos por Colombia desde casa, y pues digamos que la escuela le ha gustado muchísimo el material a los padres de familia y pues está en nuestro blog. Entonces, dentro de esas estrategias por construir vínculo, por lograr establecer esa conexión también desde reconocer esas realidades de los niños y de reconocer esas otras voces de niños, de familias, pues está el diseño de este material pedagógico que para mí ha sido articulador para los procesos de los niños y niñas de primera infancia, que es la propuesta Viajemos por Colombia desde casa, como ya parte lo explicó la profe Lina. Ahí está pues el vínculo para que pues ustedes puedan explorar, aprovecharlo, disfrutarlo, porque dentro de esa idea de que priorizamos en el aula, un tema en este tiempo de pandemia ha sido las evidencias. Entonces suba la evidencia a la foto y yo digamos que he tratado de liberar a los padres y a mí misma de estar mirando si hicieron, no hicieron, no, de disfrutarnos. Por ejemplo, los encuentros sincrónicos ha sido eso, podernos encontrar, podernos disfrutar, conocernos, saber qué están haciendo, cómo la están pasando los niños, las niñas y las familias. Entonces, Viajemos por Colombia es una experiencia que se construye en colectivo, pues maestras investigadoras en este espacio. Yo quiero darle pues un agradecimiento muy especial a la red Chisua, a la profe Ana Brisset, a Tadiana, que ellas nos han acompañado, liderado dentro de ese proceso, nos han permitido ser también en esa construcción que ha sido muy interesante porque de pronto en otros lugares no hay corazón, solamente a ver quién compite, quién inventa, quién es el que hace más, y aquí nos han permitido tejer como lo usamos con el tema de la mochila, que a todas estas aquí tenía mi mochila, pero no la entregué, pero bueno, es en esa construcción de lo que está contenida en esa mochila y ha sido parte de tejer historia. También pues hacemos una mirada integral, reconocedora de la interculturalidad y la pluralidad del país, y especialmente transformar la vida de nuestros niños y niñas en experiencias de enriquecimiento y visibilización de otros sabedores. Entonces,
La serie inicialmente comenzamos con culturas indígenas, pero a mí personalmente me ayudó muchísimo a mirarme en esa relación con el cosmos, con la manera de ver la vida, aún en ese tiempo de pandemia que salían todos esos videos donde pues el planeta estaba también como en otro ciclo, donde salían los animalitos, como que se restauraba la vida, entonces pues me tocó muchísimo. También aprender, por ejemplo, de la profe Mariela frente al campo, de saber cultivar algunas matas. O sea, yo ya tengo aquí unas maticas, yo tengo amaranto, tengo papa, tengo arveja. El tema es que me falta la clase de saber cómo las cosecho, pero ha sido interesante poder con mis hijos aquí, mi hijo de 15 y con Matthew de 5, poder hacer ese ejercicio de maravillarnos de ese verde que ha llenado nuestra casa. Y pues todos los héroes que se han trabajado aquí en pandemia. El proyecto, también la serie nos permite reconocer cómo se articula un proyecto de aula, no desde los contenidos, no desde las temáticas de que esta semana voy a enseñar la A, la O, sino cómo alrededor de todos esos saberes que se integran desde los intereses propios de los niños, desde lo que podemos construir con ellos, un proyecto de aula que a los niños les suene. Entonces, esa ha sido una mirada también interesante desde Viajemos por Colombia, desde casa. También romper un poco con el tema del currículo, de ese currículo tan cerrado, de que ya tengo los indicadores y no transformamos de pronto frente a lo que los mismos niños nos están pidiendo. Entonces ha sido muy interesante lograr reconocer esos otros sabedores, reconocernos también nosotras en este ejercicio de alfabetización digital, tanto para nosotras como los padres, porque los padres, profe, que entonces cómo envío la tarea, profe, es que, y pues los 1000 mensajes, profe, la clase, si tenemos clase mañana, el encuentro es por Zoom, profe, me meto por Meet. Entonces es ese tipo de lenguajes que ya también, gracias a la pandemia, porque en otro ejercicio no se hubiera dado, lo hemos podido abordar. Bueno, dentro de la tercera categoría, construir historia desde los tejidos y los envites, entonces nuestras apuestas ha sido el acercamiento a las familias, ¿sí? Desde esas realidades propias. Nosotros pues como somos maestras de escuela pública, allí nuestros niños, tenemos niños que viven en una pieza o alcoba, pero también niños que viven en grandes casas. Niños que son habitantes de frontera, entonces sus condiciones frente a la estabilidad en un domicilio es compleja. Entonces era inicialmente cómo nos conectábamos con ellos, cómo nos acercábamos a esas familias y pues realicé microclases, realicé formularios, realicé seguimiento para mirar con quiénes había hablado, quiénes se faltaban de pronto por llamar, quiénes estaban subiendo los trabajos, quiénes para reconocer esas realidades. También pues los trabajos que ellos suben al correo, suben al WhatsApp o que sencillamente los conversamos. Dentro de otras de las estrategias ha sido, yo lo llamé audiomesa cuju, que es audios donde hay mensajes de, hola niños, los estoy pensando muchísimo, entonces ellos me dicen, te amo, profe, te extraño, y yo igual, yo más. Entonces los padres, profe, la vimos en el programa, ellos me llaman la youtuber, entonces, profe, la vimos en youtuber. Entonces es como ellos nos van reconociendo en esos espacios, pero también de cuentos, historias, adivinanzas, preguntas, juegos de palabras, y eso ha sido recuperar, yo siento que esto nos ha ayudado muchísimo a recuperar la familia en procesos de integración a la escuela, de vínculo, de interacción, en esos encuentros sincrónicos los que han logrado
participar, pero también en los asincrónicos o en los que hacemos por llamada telefónica, porque pues los padres ven que hay un otro que se interesa por sus hijos y que hay un deseo de que todos estemos acompañados. Bueno, y en este mismo ejercicio de construir tejido está, frente a preguntarnos qué priorizamos en el aula, está la evaluación cualitativa como un encuentro en el preescolar o en la primera infancia. Dentro de este ejercicio, pues yo he trabajado o he realizado un trabajo de evaluación desde la heteroevaluación, desde las evidencias que los niños logran conversar, mostrar, subir, pero también desde los videos que ellos colocan, pero también ha sido, por ejemplo, con los niños que no tienen conectividad, de poder hablar con ellos. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Te llegó la guía? ¿De la guía que has podido hacer? Entonces ellos me van contando y por lo menos vamos mirando que sí algo están haciendo desde lo que uno está proponiendo. Se ha hecho un ejercicio de autoevaluación. Hasta el momento llevamos 2 momentos de autoevaluación. Uno donde yo les decía a los padres que me colaboraran preguntándole al niño inicialmente cómo se sentían en esa pandemia, de no volver al colegio, con las actividades, con las compañías que tenían en la casa. Y pues ellos hicieron, los papás pues nos escribían así los mensajes. Pero también ya después hice por salas de Messenger, hice encuentros, videollamadas donde con los niños mirábamos y hablábamos, y tú cómo te estás sintiendo, bueno papá, y tú cómo lo ves también, y no solo desde lo académico, ¿no? Sino cómo están en el trabajo. Bueno, era un conversatorio, fueron semana y media de un invento donde terminé reagotada, pero valió la pena escuchar uno a uno de esas realidades, porque considero que da una estrategia mucho más situada a lo que los niños están viviendo. Y pues otra es la coevaluación. Entonces yo me inventé inicialmente unas preguntas para percibir los padres cómo veían los avances de los niños, en qué creían que estaban haciendo, ¿sí? Porque como siempre una crítica al preescolar es que los papás dicen, no, es que solo se la pasan jugando. Pero entonces era redescubrir en ese juego y más con cosas de la cotidianidad, de lo que tienen ahí como a mano, cómo lo podíamos hacer. Y entonces pues ha sido maravilloso porque los padres, yo creo que este tiempo de pandemia ha servido para validar y darle un nuevo estatus al maestro. Y bueno, esto después fue el segundo momento, hice una rejilla de evaluación donde establezco por semana, por quincena, perdón, cómo podemos que los padres vayan mirando a los niños frente a algunos criterios de las actividades y de los ejercicios que se hicieron, de los encuentros que tuvimos, y pues que los papás me comenten ellos cómo lo ven. Si está alcanzado, está en proceso, está por mejorar, y dentro de ese ejercicio, entonces yo les digo, por ejemplo, si hay algo por mejorar que ellos sientan, entonces la siguiente guía va a tener algo que pueda fortalecer ese proceso. Bueno, y aquí pues darles las gracias a ustedes por escucharme y decirles una frase que está para una posible publicación que dice: desde la situación de pandemia COVID-19 en este año 2020, la pedagogía del amor in situ es un envite a romper con los paradigmas de la escuela frente a la verticalidad en las relaciones y el conocimiento, la urgencia de una construcción de la confianza desde el acompañamiento a la distancia, o lo que llamamos ahora de manera remota, pero significativa, con los niños, niñas y padres de familia, a tejer un saber pedagógico que se valida con el otro y desde las posibilidades de todos de la red. Ahí me faltó algo, pero no sé qué, pero ahorita no voy a solucionarlo, pero eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Y bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nidia. De verdad que para mí es muy grato estar en este espacio con su merced, porque de alguna manera tengo un gran agradecimiento con la profe Nidia, porque la profe Nidia fue como de esas conexiones divinas, como yo le llamo, para poderme vincular con la red Chispa, que ha sido una experiencia muy maravillosa en este año y más en este tiempo de pandemia.
Muchas gracias, maestra Nidia. Les recordamos tanto a la maestra Lina como a la maestra Nidia revisar el chat donde los compañeros, los maestros de a pie, como hemos dicho, siempre lo reitera nuestra gran maestra Ana Brisset, son los protagonistas de estos espacios, de estos encuentros, de estos escenarios. A que coloquen sus comentarios como lo han venido haciendo, a tener ese brindis a través de ese café, de ese mate y de todas esas bebidas maravillosas que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Tadi. Gracias, Dianita. Bueno, vamos entonces a empezar a tejer este hilo conductor y pues mientras Nidia revisa el chat y si otras personas tienen preguntas para la maestra Nidia, quisiera preguntarle a Lina si podríamos darle un momento la palabra a la mamita que invitaste como para que ella nos cuente cuál ha sido su experiencia. Entonces, si tú la quieres presentar. Claro que sí. Bueno, ella es la señora Viviana Marcela Fonseca. Es la mamá de una de las niñas que ha venido pues participando, Valentina Belandia. Entonces, pues le quiero dar la palabra a la señora Viviana para que ella nos cuente cómo ha sido esta experiencia que las dos, digamos, hemos compartido en cuanto a los videos y demás, y digamos que ella puede responder una de las preguntas que me realizaron frente a la selección de imágenes y videos y todo esto. Señora Viviana, ¿está por ahí? Buenas noches para todos. Pues ha sido una experiencia muy bonita. Pues a pesar de la cortada de mi niña, que tiene 4 años, pero ha sido una experiencia muy bonita el saber de que ella sale en televisión. Ella misma dice, ahí estoy yo. Ha sido como algo muy bonito y pues con consentimiento que firmamos mi esposo y yo, para que la niña pues pudiera salir los videos y fotos también de ella. Bueno, en ese sentido también le quiero preguntar, ¿cómo fue al principio, señora Marcela, cuando iniciamos con todo esto de los videos? ¿Usted recuerda que tuvimos alguna vez alguna conversación? Cuando iniciamos sí, profe, la niña no quería salir y demás. Cuéntenos sobre esto. Sí, fue complicado porque pues Vales este año empezó en el colegio, pues el año pasado ya estaba en prejardín y pues ella siempre pues su jardín y pues el colegio este año que no lo pudo disfrutar pues por la pandemia. Y pues los videos ella no quería salir, se ponía a llorar, era complicado al principio y me tocaba pues enviar lo que eran las tareas y aparte pues la profe que la escogió para que saliera en el programa y me tocaba salir con ella y pues tratarla de como de calmar. Sí. Pero ya después ya se fue soltando ya solita, ya le gustan los videos, ya sale sola, ya se desenvuelve más. Bueno, señora Viviana, muchísimas gracias. Su voz es supremamente importante para nosotros como red y para la escuela y para el aula, para que lo tenga en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a la mamita por estar en este espacio. De verdad que las voces de las familias son supremamente importantes. Y nada, como alguna vez escuchaba una mamita que decía, ustedes no solamente están formando a los niños, sino que estamos construyendo juntos. Sí. Y creo que ese ha sido uno de los mayores aliados y digamos cosas positivas de este tiempo, y es la unión entre familia y escuela y todo lo que se ha generado desde allí. Entonces, maestra Lina, justamente en ese sentido, lo que tú pudiste evidenciar en el chat, pues para que también nos des como algunas luces al respecto, pero hay 2 preguntas también que son muy esenciales allí, como acerca de qué elementos podrías mostrar como diferenciales entre tu ejercicio como maestra antes y después de la serie audiovisual, cómo te ha transformado, pero también cómo esta serie empieza a vincular a la comunidad de tu colegio y a fortalecer los aprendizajes. Bueno, primero, quiero entonces vincular la respuesta que dio la señora Viviana con una pregunta que me hacían, ¿cómo ayudan a tener voz, a expresarse a los chicos y a las chicas menos comunicativos? Creo que ella, digamos, respondió esto. Al principio fue complejo, como decíamos, sí, hasta fue complejo, digamos, para mí, porque enfrentarse a una cámara, enfrentarse
pues a algo que no vemos, ¿no? Que no es tangible, digamos por así decirlo, pero lo vemos y lo escuchamos. Entonces, para los niños fue complejo también al inicio realizar los videos, nos daba pena. Entonces empezó a vincularse, ahí fue cuando empezó a vincularse la familia, ¿no? Entonces, como lo decía la señora Viviana, yo lo que hacía era, no, pues salgan las dos, no importa, salgan ustedes dos. En algún momento, cuando hicimos algún video para una receta que salió no, para una receta, no, o algún video que hicimos con mi hijo para la serie, yo le mostré a la señora Viviana, pues es que él sale conmigo, no importa, o sea, podemos salir juntos. Entonces ella empezó a soltarse un poquito más y ahí empezamos a dar esa voz a los niños se les dificulta expresarse. Eso por un lado. Ahora por otro lado también, el día de ayer, participamos en un evento como red con los niños también del Colegio Gonzalo Arango en la radiatón de nuestra localidad, de Suba. Para algunos niños es más fácil hablar, pero que no salgan en cámara, y para otros les es más fácil expresarse en cámara. Entonces, digamos que esta es otra estrategia que que estamos llevando a cabo a través de podcasts para que los niños pues también todos puedan tener voz. Nuestra idea es que todos sean visibles en nuestras aulas, ¿no? No que tengamos los niños, digamos, grises y que nadie ve, porque a veces o tenemos los muy buenos o los niños que nos dan muchísimos problemas, digámoslo así, pero a los que están en la mitad no los visibilizamos mucho. Entonces, lo que estamos tratando es también de darle voz a todos, a las familias, a los abuelos, lo que yo decía en la serie. Con respecto a qué vínculo ha tenido la serie con el fortalecimiento de los procesos de los niños del Colegio Gonzalo Arango específicamente, que es en el colegio que trabajo, digamos que la serie en este momento precisamente está vinculando muy fuertemente el aprendizaje de otras lenguas, de nuestra lengua materna, ¿no? La lengua muisca. En alguno de los capítulos nosotras propusimos una canción en lengua muisca que habla sobre las vocales. Entonces, digamos, cuando yo les propuse esto a los papás, yo les dije, bueno, vamos a aprender las vocales en otro idioma. Entonces ellos, lo primero que se les vino fue el inglés. Entonces les dije, no, vamos a aprender lengua muisca, ¿sí? Vamos a aprender nuestras lenguas nativas, ¿sí? Entonces, para ellos ha sido como todo un reto, porque en sí mismo ha significado cambiar de paradigma, ¿no? O sea, siempre el paradigma es, no tenemos que aprender o ser bilingües, pero ser bilingües en el idioma extranjero, inglés, bueno, pero no aprender de nuestra propia lengua, que es tan importante rescatarla y es tan importante traer al aula, ¿no? Para que nuestros niños y niñas también se reconozcan en esa cuna de nuestro lenguaje. En algún texto donde está la profesora Ana Brisset también participó, que se llama de la teta a la letra. Precisamente nosotras, yo retomo esto para entender que es que nuestros niños están en su vínculo de casa, están allí, y es importante que ese vínculo también sea desde nuestro propio territorio y de nuestra tierra. Entonces, digamos que así es como he venido vinculando la serie, también, digamos, desde el proceso de autocuidado que se vino dando pues a través de todo este tema de la pandemia. Entonces empezamos a trabajar algunas cosas como el lavado de manos, el saber estornudar bien. Entonces fue, digamos, que también todo un proceso a través de esto. Así se ha vinculado un poco la serie. Y ahorita, último también, a través del podcast y de todo lo que ha sido con, digamos, la difusión a nivel radial, ¿sí? También la idea, digamos, por ese lado es hacer una serie radial para que los niños puedan seguir, digamos, ahí el proceso y también llegue de otra forma a los niños y las niñas, sensibilizar también sus otros sentidos, ¿no? Sus oídos, para que ellos puedan imaginar y viajen a través de otras formas. Ahora, ¿qué elementos diferenciales he visto en el antes y el después de la serie? Bueno, antes de la serie, como yo bien lo recalcaba, para mí era un poco difícil manejar todo lo que es video y demás en mi aula. Yo jamás, digamos, me había visto, como lo decía la misma profe Nidia, como una youtuber, porque no, o sea, yo decía eso, pues no, o sea, yo no como docente a veces se sitúa en otras cosas y dicen, no, pues eso es como medio descabellado. Pero digamos que he tenido ese cambio de paradigma de la comunicación en sí misma, ¿no? La comunicación no es simplemente un proceso, digamos, la tecnología no es el instrumento como tal, sino eso también permite otro tipo de vínculos entre los niños y los maestros. Otra de las diferencias grandes que he podido
digamos, observar, es que yo estoy en una localidad de Bogotá que es, digamos que tiene mucha influencia indígena, ¿sí? Aquí tenemos Casa de Pensamiento, está el Cabildo Indígena, pero yo jamás había retomado esa realidad de mi territorio dentro del aula, sino que lo había, digamos, obviado porque se tenían que ver otros contenidos. Y a mi aula, pues llegaban niños de Cabildo Indígena. Tenemos padres que hacen parte de, de la comunidad indígena. Entonces, también el hecho de reconocer eso que es importante, ese territorio, mi localidad, la localidad donde desempeño, digamos, mi trabajo, también me cambió, el paradigma me cambió totalmente. Cómo se puede aprender a través por ejemplo, el círculo de la palabra, cómo podemos hacer el círculo de la palabra en nuestra aula, ¿sí? Jamás lo había retomado, uno siempre lo retoma como desde la asamblea y ese tipo de concepciones que tenemos desde la pedagogía, pero jamás lo había retomado desde ese vínculo ancestral del círculo de la palabra y de sentarnos a hablar y compartir un alimento, por ejemplo, con los niños y hablar de nuestra vida, de lo que pasa en su hogar, de retomar ese tipo de cosas. Entonces, esos vínculos, esas diferencias, ¿no? Ese antes y ese después es lo que ha venido cambiando ese chip. Y ese chip de que es importante que nosotros como maestros también nos renovemos, pues poco a poco a medida que van saliendo nuevas cosas. Los chicos ya, aunque, digamos, lo que yo hablaba con la profesora Karen Martínez, pues es que a veces nuestras familias, a pesar de que tienen equipos tecnológicos, de cierta forma son analfabetas funcionales en lo digital, porque tuve muchos, digamos, hemos tenido muchas complicaciones y hasta yo misma era una analfabeta funcional del celular, no sabía la potencia del aparato, digamos, que tenía, y eso también me ha cambiado, ¿no? Se pueden hacer otro tipo de contenidos, se pueden realizar otro tipo de cosas, he empezado a explorar, investigar más al respecto del tema para poderme actualizar y traer también eso al aula, ¿no? Que los niños también puedan disfrutar de ese tipo de cosas. En cuanto a la selección de los contenidos de la serie, el equipo de guionistas, que pues somos todas las maestras, nos sentamos, analizamos, digamos, también las cosas que están sucediendo en el momento y los hechos, digamos, puntuales que están sucediendo. Hay temas que salen, digamos, del interés común, como sucedió con lo de los abuelos. Hay temas que salen del interés de lo que está pasando en el momento, de celebraciones que haya en el momento, como el 20 de julio y demás. Entonces, de allí retomamos, digamos, este tipo de cosas para traerlas al aula. También, digamos, cuando fue el Día del Maestro, que es el 15 de mayo acá en Colombia, nosotras decidimos crear toda una serie, pero no solo hablando del maestro, sino también del directivo docente, del orientador, de la maestra de educación inicial, de los maestros de Colombia. Entonces decidimos traer todo esto para abarcar un poco más. Ya, digamos, nuestras expectativas están ya hacia Latinoamérica. Ya queremos abarcar otras aulas de otros países, queremos conocer las experiencias de otros maestros en otros lugares, cómo son sus niños, cómo son sus costumbres, qué pasa con los niños en estos territorios, cómo es su territorio, ¿sí? Entonces queremos viajar de esta forma, digamos, de una manera virtual vivencial, por así decirlo, porque los maestros nos quieren mostrar también desde allá sus costumbres y demás. Así que a los maestros que están en otros países, pues los invitamos cordialmente a nuestra serie. Para nosotros sería un placer y para nuestros niños también sería un placer tener este intercambio de saberes, de poder conocer de esos lugares y poder también conocerlos a ellos, ¿no? Porque somos colegas y pues estamos tejiendo en red. No sé. Las perspectivas a largo plazo y pues post pandemia, como ya lo decíamos, es seguir con la serie, ya tal vez no de manera, pues puede ser de manera por YouTube, pero también queremos lo que decía, hacer una serie radial, abarcar otros sectores, digamos, de la comunicación, las emisoras escolares y demás, para que lo podamos posicionar, digamos, desde esos ámbitos, como red. Eso es. No sé si se me queda algo tal.
No, súper Lina, de verdad que muy, muy completo y como decía, muy inspirador, además acompañado desde la voz de tu mamita, que ellas son pues testigos, ¿no? Y han sido también parte de este proceso constructivo, al igual que muchas maestras que hoy nos acompañan, Ginadis, Mac, Diana, muchos también han participado, Alfonso, en estos espacios, entonces es como darles también las gracias por unirse y por ser parte y contarnos también. Maestra Nidia, hay algunas, bueno, hay básicamente como dos preguntas centrales, ¿no? Uno, pues reconocer que, digamos que toda esa pedagogía del amor, sobre todo hablando de educación inicial, es supremamente importante. Hoy también hay un debate, ¿no? Acerca de qué implica la educación inicial y cómo dejar esa mirada de la preparación para la primaria y todo lo que implica también ese medio de exploración, de vivencia, de construcción, que a veces no es tan comprensible en otros espacios. En ese sentido, y tú mencionabas allí cómo hacías el proceso de evaluación, pero el profesor Juan Carlos plantea cómo crees que se puede mejorar la evaluación y el seguimiento a la evolución de los estudiantes en las competencias socioemocionales. Y ahí, pues digamos también que nos cuentes cómo es esa mirada de la evaluación en educación inicial y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y el maestro Jefferson Mancilla pregunta específicamente qué son niños de frontera. Entonces, adelante. Gracias, Tatiana. Bueno, profe, el término habitantes de frontera se usa en el decreto aquí en Colombia, en el decreto 1421, que habla sobre inclusión, y entonces hablan sobre los habitantes de frontera, puede ser los que vienen de Venezuela, ¿sí? Aquí en Colombia que llegó bastante población venezolana, entonces los llama así el decreto, ¿sí? Frente a la pregunta que nos hace el profe Juan Carlos, pues yo creo firmemente que el amor transforma, porque me ha transformado a mí en muchos espacios, en muchos lugares, desde muchas miradas, en muchos roles, como mamá, como estudiante, como maestra, tanto de universidad como con los niños pequeños. Y definitivamente la palabra amable, la palabra oportuna, el que tú seas generoso con el otro en darse, genera una relación distinta, una relación cercana, una construcción de confianza, da la posibilidad de creer en sí mismo. Y yo lo digo porque la red Chisua me dio también esa posibilidad de encontrarme, de amarme, y en esa medida, alrededor de hace 3 años, digamos que yo venía pensando en las dinámicas y en los encuentros con los niños en la presencialidad, desde otras miradas, desde filosofía para niños, desde estrategias como el Ho'oponopono, que he venido haciendo en esa urgencia de construir a través de construir con los niños el concepto de lo moral y de la construcción de, como les decía, de lo ético. En este momento toma un valor importante porque está pensar en esa ética del cuidado, y entonces no somos corresponsables en la medida que yo me amo, me cuido, pero también cuido al otro, y para cuidar al otro tengo que mirar cómo lo hago. Desde el ejercicio de la evaluación es despojarnos un poco, como lo decía una profe aquí en el chat. Espera, me devuelvo aquí un poquito. Creo que la profe Sandra, una profe que hizo el comentario, no es, sí, Sandra Raikkonen, no es estar que la evidencia, que la X, que si hizo, que si no hizo, sino es poder valorar al otro, reconocerlo. Y Fernando Sabater nos habla también de esa pedagogía del amor, con de otras maneras se refiere a ella, pero es lograr empoderar a las familias, lograr darles un lugar a los niños en el aula, sí, como lo decía la profe Lina. Nos preocupamos por el que de pronto nos muestra un rendimiento bajo o tiene algún conflicto muy visible, o los que son súper estrella,
pero esos niños de término medio a veces que responden ni buenos ni malos, entonces pasan desapercibidos y no es integrarlos a todos desde ese principio de unicidad, ¿sí? Desde lo que cada uno es y puede dar en ese ejercicio. Entonces, más allá es una evaluación mucho más descriptiva, más de valorar lo que sí hace, de reconocerle lo que sí hace, que romper un poco con lo que no se hace. Creo que esa pedagogía del amor debe ser en todo lugar, debe estar dado en todos los niveles, para que los chicos quieran estar en la escuela, para que los chicos se interesen por el mismo conocimiento, porque les parezca apasionante aprender algo, porque si no hay pasión, si no hay emoción, pues no pasa también, no pasan las ideas y no juegan ahí. Pues los que saben de neurociencia o neuroeducación saben que es una conexión vital. Freire también nos habla en sus cartas de a quién pretende enseñar frente al amor y habla de la importancia de que se genere ese vínculo. Sin ese vínculo no es posible aprender, no es posible soñar, no es posible, porque solamente cuando nos sentimos conectados con la vida podemos pensarnos en transformar. Muchísimas gracias, maestra Nidia. Me voy a permitir leer un comentario de la maestra Nauricet Ramírez, que está consignado de la siguiente manera. Felicitaciones a Nidia por el despliegue de las potencialidades, de los potenciales, emocionales en niños, niñas y familias, pero también en ti misma como maestra. Y la pregunta que nos hace la maestra Nauricet tiene que ver con cómo la institución ha recibido esta experiencia basada en la pedagogía del amor. Bueno, gracias Anita, gracias a ti. Yo de verdad, Ana fue el canal para llegar a la red y amo profundamente la red, porque me permitió en un momento de mi vida ese ejercicio de reencontrarme en esa validación también del saber pedagógico. Bueno, frente a lo que su merced señala aquí de cómo la institución acoge todas esas ideas, ha sido muy interesante, porque digamos que sencillamente uno empieza a reflejar amor, uno empieza a reflejar en las relaciones que construye con el par, con la compañera. Yo venía de un colegio del distrito, 18 años duré allí por temas de acoso, salí de allí, gracias a Dios estoy en este otro lugar. Y llego yo allí, inicialmente pensé que sí estaba haciendo las cosas mal o que pasaba algo conmigo, y llego allí a este otro lugar y pues rompiendo con la idea de pasar inclusive desapercibida, y ha sido pues muy chistoso porque he sido más visible, porque hay unas relaciones muy fuertes en la escuela pública entre maestros, de la competencia, de también voy, cumplo y no realizo nada más, de en esas relaciones con el conocimiento, con los niños. Entonces ha sido muy especial porque digamos que nos vamos juntando todos de cómo construimos esas relaciones que nos permitan conectarnos con los niños, valorarlos, enriquecer las prácticas, enriquecer el mismo espacio físico con lo que colocamos, cambiar un poco las prácticas. Entonces ha sido dialogar con las compañeras, integrarnos y generar pues un ambiente saludable, un ambiente más armónico frente a cómo nos sentimos. En palabras de Mabel Scars, dejar de engancharnos, porque a veces también nos enganchamos en muchas cosas. Y pues bueno, yo allí he generado con los maestros y con nuestros niños prácticas de Ho'oponopono, donde nos permitimos soltar y confiar, donde nos permitimos no engancharnos, donde nos permitimos estar más libres y más en paz.
Muchísimas gracias, maestra Nidia. Creo que tanto la maestra Lina como usted han coincidido en muchos aspectos. Uno de ellos, y que nos lo recordaba la maestra Nabricet, es que esas transformaciones pedagógicas en los escenarios donde nos encontramos, donde ejercemos nuestros diferentes roles como docentes, orientadores, directivos en las diferentes latitudes de América Latina y el Caribe, nos permean por una cosa muy importante y es la transformación personal. Sin lugar a dudas, no somos los mismos ejerciendo la pedagogía que somos hoy que lo que fuimos cuando iniciamos esta pasión, porque para muchos es una labor, pero para nosotros es una pasión. Y quisiéramos invitar a las dos maestras, tanto a la maestra Lina como a la maestra Nidia, para que se despidan de este encuentro con una frase, con una reflexión, con algo que digamos como que dé tránsito a ese tejido que nos ha convidado el día de hoy. Bueno, yo escribí la frase pues en el chat, pero pues la voy a decir. Esta frase es un texto de Leonardo Boff, de su libro El cuidado esencial. Entonces él dice, cuidar de las cosas implica tener intimidad con ellas, sentirlas dentro, acogerlas, respetarlas, darles sosiego y reposo. Cuidar es entrar en sintonía con ellas, auscultar su ritmo y estar en armonía con ellas. Digamos que esto es lo que hemos venido haciendo desde los diferentes procesos que hacemos los maestros, ¿no? Nosotros cuidamos a nuestros niños desde cada uno de nuestros espacios y los conocemos, ¿no? Cuidar de ellos es acogerlos, contenerlos también. Y en las diferentes charlas que hemos estado, en las diferentes ponencias, hemos encontrado que eso es lo que buscamos los maestros, ¿sí? También, pues también quiero agradecer a la red, de verdad que el tejido en red es el que también me ha cambiado un poco el paradigma como maestra, el entender, como lo decía Nidia, que no es que o sobresalir o pasar uno por encima del otro, sino que como maestros todos podemos construirnos, ¿no? Y yo tengo mucho que aprender de mi par y tengo mucho que aprender y él también tiene mucho que aprender de mí, ¿no? Entonces es esa relación, como lo decía la profesora María Elena, de pares, de mirarnos como hermanarnos en un mismo territorio que es nuestra aula. Entonces, pues muchas gracias. Les dejo esta frase y muchas gracias también a los maestros y maestras que han estado durante este tiempo en el seminario porque también han inspirado mi práctica y también me han llevado a profundas reflexiones para transformar la misma. Muchas gracias. Bueno, yo los invito entonces a regalarnos un ratico, una respiración para irnos, ¿cierto? A lo que tengamos que hacer, a terminar la comida, porque estamos terminando comida mirando allí que si se bañaron, que si terminaron, que se alzaron. Pero entonces vamos a regalarnos ese ratico. Entonces los invito ahí donde están. Vamos a hacer 3 respiraciones. Entonces yo les digo, inhalen, ustedes inhalan y soltamos a cuenta de 7. ¿Listo? Empezamos. 1. Soltamos. 2. Soltamos. 3. Los invito a que nos vamos a abrazar y gracias a ustedes por darme en este tiempo. Daré tiempo a Lina, a la red y pues los bendigo. Muchas gracias. Les entregamos la mochila también para seguir construyendo. Sí. Muchas gracias a Nidia y a Lina por estas bellas experiencias, particularmente, pues además de ser miembros de la red, son mis compas y pues admiro mucho el trabajo de ellas y me emociona escucharlas, entonces de verdad felicitarlas.
Antes de irnos entonces, pues voy a compartir algunos anuncios. La mayoría de las sesiones del seminario ya se encuentran disponibles en la página de la red Chisua de YouTube, entonces ahí ustedes las pueden encontrar una a una para que vuelvan a recapitular cada uno de estos espacios y escenarios. Por otra parte, invitarlos el día lunes, bueno, en realidad son los días lunes, se está desarrollando un espacio de conversación muy interesante justamente hablando de la red, que se llama Nudos, Palabras en Red. Y se está desarrollando de 6 a 7:30 de la noche por Meet. Ahí en la página de Facebook de la red Chisua también encuentran la información contenida para que puedan ser parte de estos espacios donde a través de las voces, de las experiencias de los maestros que hacen parte de la red, pues se siguen haciendo estos nudos de aprendizaje. No sé si por ahí esté... Claro, acá estoy. Dale. Es que al mismo tiempo, sí, invitarlos al próximo sábado, al octavo seminario taller Pablo Freire, Educación Alternativa Freire, siempre Freire. Ahí se está mostrando precisamente la sesión de la tarde de 2 a 5 de la tarde, o sea que salimos del seminario y nos vinculamos al seminario internacional. Estos son nuestros panelistas, la doctora Aira Duarte Lina y Walter Coa de Brasil, el Mariano Isla de México, a Víctor Joel de Cuba, Víctor Joel y nuestra coordinadora Luisa Alvira. En la mañana van a haber 2 talleres, uno sobre educación en Freire y para Freire de parte del GIMPA y otro del sujeto político, que es una categoría que estamos impulsando y gracias a la red Chisua en todo caso. Igual también invitarlos porque mañana estamos en el Congreso, además, el primer Congreso Mundial de Educación, y mañana las sesiones de la mañana van a hablar sobre pedagogías críticas y educaciones alternativas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a estos eventos y los esperamos ahí en el chat. Coloqué precisamente la inscripción para que todos nos vinculemos también a este tejido en red de los maestros de a pie. Gracias, Tadi, y paso la mochila. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, por otra parte, hay una invitación de la Universidad de San Buenaventura para participar en el tercer seminario de actualización en educación infantil, Bienestar, Escuela y Territorio, una mirada interdisciplinar a las realidades de la infancia hoy, y se desarrollará el 30 de septiembre a las 2 de la tarde. Esto se realizará por Zoom y pues digamos que como invitados desde México estará la doctora Tania Rodríguez, desde Colombia la doctora María Isabel Mena y Yolín Elena Castrillo. Y otra invitación también que nos hacen desde la red Comedi, Educación y Sociedad Contemporánea, en la coyuntura actual, disrupciones y alternativas para el cambio desde la mirada latinoamericana. Esta es una serie de conversatorios acerca del contexto actual, lecturas y perspectivas, canal YouTube y Zoom de la Universidad Tecnológica Nacional. El 1 de octubre a las 18:30, a las 20 horas Argentina, y estarán invitados el rector de la Universidad Argentina, Héctor Acía, Raquel Castro desde Uruguay, nuestro director del IDET por Colombia, Alexander Rubio, y desde Argentina el vicerrector de la UPC, Enrique Bambosi. Y bien, con todas estas invitaciones, entonces damos el cierre a este seminario. Les entregamos la mochila, ya, la mochila llena de saberes, llena de experiencias, y esperamos que esta sea una semana muy fructífera para todos y todas. Los invitamos a continuar el próximo sábado. Sabemos que ha sido una jornada bastante extensiva, pero hoy más que nunca creo que hay muchísimas mochilas que han permanecido, que se siguen tejiendo y vale la pena continuar hasta el final del seminario. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.